En este último capítulo, sobre la historia del cálculo de parentesco, vamos a hablar de la probabilidad. Y vamos a hablar del trabajo de Malecot y su libro Las matemáticas de la herencia, de 1948 en francés, y yo voy a usar la edición traducida al inglés de 1969. Como digo, en este libro trata de calcular la relación genética entre parientes a través del uso de probabilidades. No es el primero en hacer algo similar fue Koterman en 1941 en su tesis doctoral, pero no fue un trabajo muy influyente y aparte no era sobre el cálculo de la relación genética, sino sobre los coeficientes de identidad por descendencia, sobre la colección de coeficientes de identidad. Malecot empieza hablando sobre los diferentes tipos de herencia. Recordad que en la época de los años 40 ya se conocía más sobre la naturaleza biológica de los genes y sobre los cromosomas, las meiosis, etc. Y él dice que hay varios tipos de herencia. Pone como ejemplo la herencia del color en Mirabilis Jalapa. Es un dibujito que habréis visto descrito en los libros de genética, pues una flor que tiene forma de campanilla, y si se aparean individuos de color rojo con individuos de color blanco, toda la descendencia es de color rosa. Y si se emparejan los individuos de color rosa entre sí, pues da blanco en una cuarta parte de las veces, rosa en la mitad y rojo en otra cuarta parte. Esta flor recibe el nombre en español de Don Diego de Noche y en inglés 4 o'clock. El nombre en inglés es debido a que estas flores se abren a las 4 de la tarde. Realmente no es tan preciso, se abren entre las 4 y las 8 y luego permanecen abiertas toda la noche porque es una flor que espera a mariposas nocturnas que son capaces de alimentarse en vuelo y que tienen una espiritrompa muy larga. ¿Vale? Entonces esa flor se abre cuando espera que los insectos puedan polinizarla. Os pongo una fotografía, una curiosidad. Hay una especie de reloj de flores. Me refiero a que podéis saber la hora del día que es si tenéis todas estas flores. Las que tenéis en color rojo se abren y las que tenéis en color azul se cierran a determinadas horas del día y podéis plantar estas florecitas en la terraza y podéis saber qué hora es. No pone Mirabilis Jalapa, pero pone una flor del mismo género porque es más precisa a la hora de abrirse. En fin, una curiosidad. Este ejemplo Malecot lo toma de Correns, del año 1900. Correns es uno de los redescubridores de las leyes de Mendel. Y está muy bien escogido este ejemplo porque es más sencillo que el ejemplo de Mendel. Mendel utiliza los guisantes. Recordar que eran redondos o arrugados, que dan una primera generación de redondos y en una segunda generación, cuando se aparean los redondos entre sí, pueden ser arrugados el 25% de las veces o redondos el 75%. Realmente es el mismo caso que el anterior, pero en este el gen que hace que el guisante sea liso enmascara el gen que hace que sea rugoso. Es decir, es un caso de dominancia, pero es una herencia distinta. También pone un tercer ejemplo, que son los genes que regulan las crestas de las gallinas, que pueden tomar varias formas, y no sé si para todas las formas, pero al menos para la forma de guisante y la forma de rosa, está regulada por 3 genes. 3 genes que se dan de forma independiente. Y él comenta que los genes pueden estar en el mismo cromosoma, tener procesos de recombinación o pueden estar en cromosomas diferentes, etc. Por último, él habla de los caracteres cuantitativos que están regulados por muchísimos genes. Él toma esta idea del modelo infinitesimal de Fisher, publicado en 1918, y dice que, por ejemplo, para la altura de los humanos o para el color de la piel, que eran caracteres que habían sido ampliamente estudiados por los biometristas, pues tenéis un montón de genes
y cada gen, por ejemplo, es de la forma que cuando es homocigoto dominante, por ejemplo, añade 1 milímetro a la altura del ser humano, cuando es heterocigoto ni es más alto ni más bajo, y cuando tiene 2 recesivos, pues le resta 1 milímetro a la altura. Bien, un montón de genes segregando de esta forma, o como dice Malecot, en caso de que haya algunos con dominancia, como en el caso de los guisantes o otros tipos de herencia, esta combinación de efectos pequeños da lugar a distribuciones normales, que son complejas de manejar, pero que en el fondo siguen las leyes mendelianas. En fin, todas estos tipos de herencia le llevan a Malecot a decidir que por un lado ha de manejarse la genética y por otro lado ha de manejarse los fenotipos, y que él lo va a hacer separando lo que es la genética de lo que son las posiciones y los lugares donde los genes están. Recordad que Pearson calculaba la relación genética entre parientes teniendo en cuenta la población completa, cuál es la probabilidad de que un individuo sea homocigoto, cuál es la probabilidad de que sea heterocigoto, cuáles son las probabilidades de los descendientes de cada individuo en función de su genotipo, etc. Y obtenía que el parentesco entre un individuo y su padre es 1/2, un individuo y su abuelo es 1/4, etc. Él cita también otros artículos derivados del de Pearson, como es un tal Snow, de 1911, que utiliza los razonamientos de Pearson o similares para calcular algunos parentescos entre colaterales, calcula parentescos de primos, de hermanos, etc. O cita también el de Fisher. Fisher, el mismo artículo donde describe el modelo infinitesimal, también describe una colección de parentescos sencillos, pero no cita a Wright. De todos estos trabajos que iban calculando parentescos de forma sencilla, el que termina poniendo el caso general correcto es Wright, ¿recordáis? Pues cita algunos trabajos de Wright de otros temas, pero no cita los artículos de 1921 ni el de 1922, a pesar de que, como os mostraré a continuación, las fórmulas que obtiene Malecot son bastante similares. A estas alturas del siglo XX ya se conoce que un individuo tiene 2 genes, por ejemplo un individuo heterocigoto, y cuando tiene un descendiente solo puede enviar una de las copias, porque durante la meiosis son visibles los cromosomas y se ha determinado que en uno de los cromosomas viene el gameto A grande y en el cromosoma homólogo viene el gameto A pequeña. Solo uno de ellos dos va a ser el que produzca la fecundación, así que de un padre a su hijo o de una madre a su hijo solamente se transmite una de las 2 copias. Eso ya se sabe. Él hace una serie de definiciones que os las voy a repetir aquí, por si acaso le queréis echar un ojo al libro, que son un poco diferentes a cómo se entienden hoy. Por ejemplo, en lugar de genes, él habla de factores. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del gen de la transferrina, él habla de factores. Cuando nosotros hablamos de copias, nosotros decimos, por ejemplo, del gen de la hemoglobina tenemos 2 copias. Él habla de genes. O sea, cuando un individuo tiene 2 genes para un determinado factor. O es heterocigoto si los 2 genes son distintos, o es homocigoto si los 2 genes son iguales. Aquí establece, por ejemplo, la identidad. 2 genes son idénticos si son A grande, o son A pequeña, o son no idénticos si son A grande, A pequeña. También habla de multialelismo, es decir, puede ser AB, AC, lo que sea. Y la identidad en los genes es lo que hoy conocemos como identidad en estado. Lo que hoy conocemos como identidad en estado es lo que él dice que es la identidad entre los genes. Y él habla de alelos también, de variantes alélicas de un determinado gen, ¿vale? Habla del alelo A grande o el alelo A pequeña. Bien, y luego también habla de loci, o en singular locus. Nosotros, hoy cuando hablamos de locus en un determinado cromosoma, decimos que en un determinado locus hay una base nitrogenada, por ejemplo una timina, y decimos en qué posición está
en qué cromosoma está y cuántas bases nitrogenadas hay desde el comienzo del cromosoma. Y eso lo llamamos como locus. Para Malecot, un locus es la posición donde está un determinado gen. Por ejemplo, un individuo tiene 2 locus. Su hijo tiene 2 locus. Otro hijo tiene 2 locus. Pongo cuadraditos porque realmente son huecos. Este individuo tiene un locus que viene del padre y otro locus que viene de la madre, que a su vez tiene 2 locus. Para Malecot en este momento es irrelevante si este individuo es A grande o es A grande a pequeña. Da lo mismo. Él dice que los locus están ocupados por los genes. ¿De acuerdo? Un locus está ocupado por un gen y otro locus está ocupado por otro gen. ¿Vale? Él habla en esos términos. Y ahora es importante. Dice que 2 locus son idénticos si son copia del mismo locus original, o sea, de un ancestro. Es decir, hoy en día decimos que dos copias, 2 individuos, por ejemplo, son A grande a pequeña, y aquí hablamos de que otro individuo que es A grande a pequeña puede ser idéntico en estado, si solamente coinciden las copias, o idéntico por descendencia, si estos son por descendencia iguales a estos desde un ancestro común. ¿De acuerdo? Él distingue esto perfectamente. Él habla de identidad de genes, nuestro IBS, o de identidad de locus, nuestro IBD. Es decir, 2 locus son idénticos cuando provienen de una misma copia de un ancestro. ¿De acuerdo? Y aquí no habla de genes, aquí habla de locus. A mí me parece interesante y me parece más acertada su forma de ver las cosas, para nosotros, entre otras cosas porque a un estudiante siempre le ha parecido muy complicado decir, por ejemplo, que un individuo, por ejemplo, imagínate el Julio y Mencha, que hablamos el otro día. Julio y Mencha, por ejemplo, imagínate que Julio tiene una A. Tiene esta A. Y Mencha tiene esta A. Esta copia y esta copia obviamente son idénticas en estado. ¿Por qué? Pues porque son A grande. Pero puede que sean idénticas por descendencia o no. Puede que sean idénticas por descendencia si provienen de una A grande de un ancestro. O puede que solo sean en estado. Eso puede resultar difícil de comprender. Tal como lo plantea Malecot, o son idénticos los genes o son idénticos los locus. Y a mí me parece bastante más acertado. Yo de ahora en adelante lo pensaré así. Lo primero que hace Malecot es describir coancestry de la siguiente manera. La coancestry entre un individuo I y un individuo L, donde el individuo I tiene 2 locus homólogos y el individuo L tiene 2 locus homólogos, es la probabilidad de que al extraer uno al azar de aquí y extraer uno al azar de aquí, estos 2 locus sean idénticos. Como ya hemos visto, identidad de locus significa identidad por descendencia, significa IBD, Identity by Descent. Nosotros en español traducimos esto como coancestría. Ahora, si uno se va a la copia francesa del libro de Malecot, la copia de 1948 en francés, Malecot lo llama parenté. Es decir, podemos traducir como esta probabilidad como coancestría o como parentesco. Supongamos que hay un individuo, un ancestro común, que tiene 2 locus. Este individuo lo llamamos J y transmite sus locus a través de una genealogía al individuo I, que a su vez tiene 2 copias. Y a través de otra vía, por ejemplo como esta, la transmite al individuo L, que tiene 2 copias. ¿Cuál es la probabilidad
de que este locus se transmita ahí. Es la probabilidad de que este locus se transmita al hijo, que tiene una probabilidad de 1/2, puesto que se puede elegir cualquiera de los dos. Una vez que sabemos que está aquí, ¿cuál es la probabilidad de que se transmita al nieto? 1/2. Y una vez que está en el nieto, ¿cuál es la probabilidad de que se transmita al siguiente y al siguiente? Esto es 1/2 elevado a 4. ¿Cuál es la probabilidad de que este mismo locus se transmita a este, a L? 1/2 elevado a 3. Y una vez que sabemos que este locus está en I y está en L, ¿cuál es la probabilidad de que al extraer una copia de L y una copia de I al azar coincidan? Como de las 4 posibilidades solamente hay una que elija las copias adecuadas, pues habrá que multiplicar todo. 1/2 elevado a 4 por 1/2 elevado a 3 por 1/4. Y a esta probabilidad habrá que sumarle la probabilidad de que este locus se transmita a I, se transmita a L y a su vez sea escogido de I y de L al calcular la coancestría. 1/2 elevado a 4 por 1/2 elevado a 3 por 1/4. Y a su vez, ¿cuál es la probabilidad de que este locus se transmita a I y este locus se transmita a L? Pues la misma, 1/2 elevado a 4 por 1/2 elevado a 3 por 1/4, pero aquí hay que calcular más cosas porque con esto tenemos dos locus distintos, salvo que estos dos locus a su vez sean IBD, salvo que sean idénticos por descendencia. ¿Y cuál es la probabilidad de que esos dos locus sean idénticos por descendencia? Pues la consanguinidad de J. Hemos calculado la probabilidad de que este locus esté en I y este locus esté en L. Ahora vamos a calcular la contraria, que este vaya a I y que este vaya a L. 1/2 elevado a 4 por 1/2 elevado a 3 por 1/4 por FJ. Y todo esto es igual a 1/2 elevado a 7 por 1 más f de j por 2 por 1/4, que es igual a todo eso partido por 2. Quito esto. Esta es la fórmula de la coancestría que Malecot llama F y L. Este es el coeficiente de parentesco según Malecot. ¿Y cómo se calcula la consanguinidad de un hijo de I y L, un individuo que fuera hijo de los dos? La consanguinidad de este individuo, vamos a llamarlo K, es igual, uno elegido al azar de aquí, que es el que se envía acá, y uno elegido al azar de aquí, que es el que se envía acá, sean idénticos por descendencia, la F de K es igual a la F de IL. Es decir, la consanguinidad del hijo es igual a la coancestría entre los padres. Bien, Malecot llama al número de generaciones que hay entre el ancestro común y uno de los individuos, esto lo llama N. Y el número de generaciones que hay entre el ancestro común y el otro individuo es P. La coancestría entre I y L es igual, dejo un espacio aquí, 1/2 elevado a N más P por 1 más F de J partido por 2, o lo que es lo mismo, 1/2 N más P menos 1. Y Malecot argumenta que si existieran más ancestros comunes, por ejemplo por esta vía, esas probabilidades habrían de ser sumadas. Es decir, es el sumatorio para todos los ancestros comunes. ¿Y no os recuerda esto a nada?
Esto es 1/2 por el numerador del parentesco de Wright. Malecot no cita los trabajos de Wright, pero probablemente si lo hubiera hecho, pues su libro hubiera quedado un poco deslucido. No importa, el trabajo de Malecot sigue siendo genial porque resuelve prácticamente en 2 páginas, de una forma tan sencilla, calcula todo lo que hizo Wright con los coeficientes de sendero y lo resuelve de una forma muy fácil. Para terminar el vídeo vamos a hacer un ejemplo. Había pensado en resolver el problema de Julio y Mencha de nuevo, pero el ejemplo de Malecot es muy bueno y es mucho más corto. Vamos a ver, la genealogía es esta. 2 individuos que tienen 2 hijos. E es hijo de D y de A. G es hijo de C y de E. Y F es hijo de E y de C. Bien, recordad que la fórmula que vamos a utilizar es F entre G y F es igual a 1/2 del sumatorio de 1/2 N más P por 1 más la consanguinidad del ancestro común, vamos a llamarlo AC. 1/2 que multiplica. C es un ancestro común y tenéis un 1, 2, un cuarto. E también es un ancestro común, 1 y 2, un cuarto. D no es ancestro común. A es ancestro común por varias vías, vamos a tratar de dibujarlas. La primera es esta de aquí, por aquí y por aquí. Es 1, 2, 3, 4, un 16avo. Ahora, en lugar de venir por aquí, venimos por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 32 avos. Ahora, en lugar de venir por aquí, venimos por aquí. Fijaros que esta es otra vía. 1, 2, 3, 4, 5, un 32avo. Y ahora, en lugar de venir por aquí, venimos por aquí. 1, 2, 3, 4. Un 16avo. Estas son las 4 vías por las que A es ancestro común de G y F. Exactamente igual que como veíamos con el método de los senderos. Y por último, B también es ancestro común. Y vamos a ver por cuántas vías. Por un lado tenéis esta de aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Un 32avo. Más y esta también es otra vía. 1, 2, 3, 4, 5. Un 32avo. Y con eso casi hemos terminado. Y digo casi hemos terminado porque este individuo, el individuo E, es consanguíneo. Fijaros, hay bucles que se cierran por encima de E. Entonces la contribución de que hemos dicho que es un cuarto, realmente sería un cuarto por 1 más la consanguinidad de E. ¿Y cuánto vale la consanguinidad de E? Es un cuarto por 1 más la coancestría entre sus padres, entre A y D. ¿Y cuánto vale la coancestría entre A y D? Pues fijaros, solamente tiene una causa común que es A y N más P
sería 1. La consanguinidad de A más D será 1 medio de 1 medio elevado a n más p por 1 más f de A. N más p en este caso es un solo segmento que va entre A y D, entonces sería 1 medio por 1 medio, 1 cuarto, por 1 más la consanguinidad de A, que es 0. La consanguinidad de A es 0. Es decir, sería igual a 1 cuarto. Reemplazando arriba, 1 cuarto por 5 cuartos es igual a 5/16. De acuerdo, la contribución del individuo E es 5/16 en lugar de 1 cuarto. Bien, vamos a resolver. Vamos a sacar factor común a 32. 1 partido por 64, que multiplica a 8, más 10, más 2, más 1, más 1, más 2, más 1, más 1. Es igual a 1 partido por 64, 20, 21, 22, 24, 25, 26. Esto es igual a 26/64, que es igual a 13/32. Esta es la coancestría o el parentesco entre G y F. Bueno, pues con eso terminamos el estudio de la historia del cálculo de parentesco. Los vídeos que vamos a hacer para terminar este ciclo son, primero haré un vídeo mostrando varias genealogías célebres, que luego emplearemos cuando analicemos los métodos de cálculo de parentesco, y luego haremos un repaso por los métodos de cálculo de parentesco que se utilizan en la actualidad o que se han utilizado en algún momento. He estado haciendo memoria y me salen como una media docena. Igual son alguno más. Bueno, pues de momento eso es todo. Un saludo y hasta otra.